¿Cómo están? Aquí en Hablando de Dinero. Durante esta semana estamos conversando sobre las inversiones y hoy vamos a hablar sobre los tipos de inversión. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué me conviene invertir? La pregunta que todos nos hacemos, y Gloria Ayala Person justamente nos asesora para saber, bueno, en dónde podemos poner nuestra platita. Primero tenemos que ahorrar, Gloria, porque si gastamos todo lo que tenemos, imposible invertir. Hay que empezar teniendo capital para poder hacer inversiones, pero no se trata de tener muchísimo dinero. Independiente a cuál sea el monto que estás teniendo, para vos es mucho. Entonces hay que analizar muy bien de acuerdo a, bueno, cuáles son los tipos de inversión, qué es lo que realmente te conviene en un determinado momento de la vida. Así que analicemos un poco más de cerca, ¿te parece? Y bueno, en primer lugar, veamos aquí los tipos de inversión que podríamos realizar. Evidentemente este es un ejemplo que capaz se adecue a lo que vos estabas pensando o quizás no, pero el punto es, mirando las dimensiones de riesgo, de rentabilidad y de liquidez, veamos solamente tres opciones, que seguramente vas a poder empezar a analizar lo que vos tenías en mente. Vamos a suponer inversión inmobiliaria, también el negocio propio y por último, ¿qué pasa si es que invierto en entidades financieras o incluso a través de la bolsa? Bueno, aquí tendríamos más o menos el escenario de las inversiones no financieras, que serían las inmobiliarias y las del negocio propio, o inversiones financieras y bursátiles, que sería la tercera columna. Veamos cómo se hace el análisis, ¿te parece? ¿Cómo es el riesgo? El riesgo del sector inmobiliario probablemente sea muy bajo, porque ¿quién te va a robar el inmueble? O sea, no van a venir con un camión tumba a mover del lugar tu terreno. ¿Cómo se podría disminuir, digamos, el valor de ese inmueble? Y sí, se puede romper, se puede quemar, pero en general podríamos decir de que es un riesgo bajo. ¿Cómo sería el caso de riesgo para el negocio propio? Y ahí tendríamos un riesgo alto, ¿sí? Bastante alto. Podríamos decir de que la mortalidad del negocio propio es bastante alta. Además, a veces me dicen, no, pero yo mismo voy a manejar mi negocio, así que es el riesgo que evitas al manejar vos mismo es que no te van a robar, pero los demás riesgos siguen muy felices, de cómo está el mercado, qué hace la competencia, qué quiere el cliente, la atención incluso, o un tema de, no sé, competencia desleal, como podría ser el contrabando. O sea, hay miles de factores que influyen en el negocio propio. Por lo tanto, el riesgo es alto. Ahora, ¿cómo sería la inversión dentro de lo que serían las entidades financieras, bancos y financieras, o incluso inversiones a través de la bolsa? Podríamos decir, depende, ¿sí? Moderado. ¿Por qué? Y porque no sé en qué vas a invertir. No es lo mismo invertir fuera de lo que es el Fondo de Garantía de Depósito para hablar de bancos y financieras, o no es lo mismo invertir en el bono de una empresa A que el bono de una empresa C. Son análisis que hay que hacer. Entonces, son bonos, son acciones, ¿qué clase de acciones? Acá hay que analizar en qué estás invirtiendo como para decir si es que tu riesgo es alto o bajo. Por lo tanto, pongamos un depende mientras tanto. ¿Cómo es la rentabilidad? La rentabilidad en los inmuebles es moderada. Y a veces me dicen, no, ahí se gana muchísimo. Vos comprás un terreno y después de unos años vendés y se valoriza muchísimo. Lo que pasa es que en inmuebles vos tenés que tener en cuenta tres cosas: ubicación, ubicación y ubicación. De eso depende. Vos podés tener una casa hermosa, pero no tiene ruedita para que le lleve al lugar que se está valorizando. Y la visión que tenés que tener para comprar en un lugar y que después de 5, 10 o 15 años eso se convierta en una zona que ha tenido un boom, y bueno, digamos que ahí no depende solamente a lo mejor de un factor de tengo el capital para hacer la inversión, sino que hay otras cosas y son parámetros que no están generalmente a tu disposición. Pero además, tenés que tener en cuenta cuando determines la rentabilidad inmobiliaria, si es que vas a hacer inversiones de compra-venta, va a ser una inversión de compro el terreno y construyo para vender, o va a ser una inversión de alquiler, porque son tres situaciones distintas. También tenés que tener en cuenta, te vas a dirigir al segmento
premium, que sería la gente de clase alta, con mucho poder adquisitivo, clase media baja. ¿Para quién? Porque de todo eso depende el tipo de inversión y también el tipo de rentabilidad. Por último, si te vas a dedicar al sector de alquileres, tendrías que decir, bueno, ingreso de alquileres menos, no sé, impuesto, mantenimiento, pintura quizás, menos los meses que no tuviste el inquilino, las cuentas que te dejó el inquilino, el atraso que te dejó en los días de pago. Y si es que pagas a un administrador, también tenés que descontar dentro de tus costos. Por lo tanto, probablemente que la rentabilidad no sea tan alta como solamente hacer compré a tanto y vendí a tanto. Analicen bien qué pasa con el negocio propio en cuanto hablamos de rentabilidad. Y depende de a qué te estás dedicando. Cada rubro es distinto y también va a depender muchísimo de tu eficiencia operacional, porque no solamente se trata de vender, tenés que ganar con la venta. Hay gente que vende muchísimo y está muy contento porque vende mucho, pero cada vez debe más. ¿Por qué? Y porque vende mucho de algo que no tenía margen de rentabilidad cuando determina bien sus costos. Entonces, esto también tenemos que analizar. Y luego tenemos las inversiones financieras o bursátiles y el eje de la rentabilidad. Depende, no sé en qué invertiste, dependerá de eso. Hay que analizar tu perfil para saber en qué podés invertir. Vamos al último análisis, la dimensión de liquidez. ¿Qué pasa con los inmuebles? Los inmuebles tienen una liquidez muy baja. Tengo el inmueble, tengo la tasación, vale $100.000. Necesito urgente 10.000. ¿Y qué voy a hacer? ¿No puedo vender una parte de la casa? No, pero vendo todo. No, tu tasación es 100.000. Pero si necesitas urgente, vas a tener que salir a rematar. No sé, vas a vender en 70.000 más o menos. Entonces, así se mide la liquidez, el tiempo y lo que perdiste o ganaste en esa venta. Luego tenemos el negocio propio. Evidentemente, si te querés salir de tu negocio, va a ser difícil que encuentres a alguien que quiera comprar tu negocio. ¿Por qué ya querés salir vos? Y por último están las inversiones financieras y bursátiles. Estas sí tienen una liquidez muy alta. Cuando hablamos de certificados a plazo de bancos y financieras y cuando hablamos de bonos a través de la bolsa, en nuestro mercado local, en promedio la liquidez está entre 24 a 72 horas. ¿Qué te parece, Hugo? Espectacular, Gloria, completísima la información. Y cuando estás en un buen momento, querés que dure más, nosotros también. Somos un banco digital que entiende el valor de cada momento. Por eso te damos soluciones digitales para que disfrutes de tu tiempo sin interrupciones, haciendo tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Itaú, digitalmente hecho para vos.